Bienvenidos a El Debate, el espacio donde contrastamos perspectivas y analizamos a fondo textos complejos de nuestra historia. Eso es. Un saludo a todos. Hoy traemos un texto verdaderamente fascinante para desgranar. Así es. Pero antes de entrar en materia, pensad en esto. Cuando observamos un retrato real clásico, digamos un óleo del siglo XVIII, lo habitual es encontrarnos con una exhibición inmaculada de poder. Totalmente. El típico monarca en todo su esplendor. Exacto. El monarca sostiene el orbe y el cetro, su postura es estática, firme, y su mirada transmite, un control absoluto sobre su dominio. Es una imagen binaria, el soberano arriba y el mundo a sus pies. Pero la perspectiva cambia por completo si el pintor decide ampliar el encuadre. Claro. ¿Qué pasa si incluye lo que hay alrededor, no? Eso es. ¿Qué pasa si incluye en el lienzo las manos temblorosas de los sirvientes o, el pánico en los ojos de los cortesanos al ver una tormenta asomar por la ventana? De repente nos vemos obligados a hacernos una pregunta fundamental. ¿Estamos ante un retrato sobre la majestad inquebrantable del rey o ante una exposición cruda sobre la fragilidad extrema de su entorno? Y de la condición humana en sí misma. Es la clásica tensión de enfoque, lo que está en el centro iluminado frente a lo que se revela en las sombras de los márgenes. Absolutamente. Y esa es exactamente la tensión que hoy vamos a debatir analizando el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Un texto que narra una secuencia trepidante de eventos. Muy trepidante. Tenemos la ejecución de Juan el Bautista por parte de Herodes, la multiplicación de los panes y los peces, la famosa escena de Jesús caminando sobre el mar y unas sanaciones masivas. Sí, es un capítulo que no da respiro. Para nada. Y mi postura, la que voy a defender hoy, es que este documento es en su estructura fundamental una demostración cristológica y política. Es un diseño narrativo que contrasta la tiranía y el poder destructivo de Herodes con la autoridad divina y proveedora de Jesús. Ya, pues mi postura es la opuesta. Yo sostengo que el núcleo de este capítulo es en realidad un tratado profundo sobre la fragilidad de la fe humana. Es una disección de la duda y de nuestra necesidad constante de intervención divina. Bueno, pues profundicemos en ambas perspectivas. Si observamos la arquitectura del texto, vemos que arranca planteando un choque frontal de reinos. Empezamos en la corte de Herodes el Tetrarca, y fíjate en cómo funciona el poder terrenal aquí. Es un desastre, la verdad. Sí, lo es. No es ese castillo de naipes inquebrantable del que a veces se habla. Es más bien un ecosistema sumamente frágil. Está sostenido única y exclusivamente por el miedo y la validación pública. Claro, depende de lo que piensen los demás. Exacto. El texto nos dice que Herodes quería matar a Juan el Bautista, pero temía al pueblo. Su poder está, secuestrado por la demoscopía de la época. Y cuando finalmente actúa, lo hace movido por la vanidad durante un banquete de cumpleaños. Cede a un juramento imprudente porque le aterra quedar mal frente a sus invitados. Es una radiografía bastante patética de la política del siglo I. Totalmente patética. Es un gobierno cuya máxima expresión de autoridad es decapitar a un prisionero en un calabozo para luego servir su cabeza en una bandeja. Pero el contraste inmediato es brutal. ¿Te refieres a la reacción de Jesús? Eso es. Jesús se retira al enterarse, pero la multitud le sigue. Y frente al miedo calculador de Herodes, Jesús opera desde una premisa distinta, la compasión. Organiza un banquete alternativo. En un lugar desierto. Sí, no en un palacio de mármol. Y no sustrae vida, sino que la multiplica. Alimenta a 5.000 hombres, más mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. La tesis aquí es clarísima. El texto busca establecer la verdadera identidad del rey legítimo. Bueno, a ver, yo lo abordo desde otro ángulo. Entiendo perfectamente tu fijación en la figura del rey y el contraste de los dos banquetes. Pero si solo miramos la corona, nos perdemos a los verdaderos protagonistas de estos eventos. ¿Qué serían quiénes, según tú? Pues el miedo humano y nuestra incapacidad para gestionar la realidad. O sea, tú hablas de Herodes como un tirano opresor. Yo lo veo como el primer ejemplo de parálisis humana en el texto. Está atrapado por sus propias limitaciones. Atrapado por sus propios cortesanos, más bien. Exacto. Ejecuta a Juan no por una estrategia de Estado brillante, lo hace por pura presión social.
Y esa misma incapacidad se transfiere inmediatamente a los discípulos en el desierto. Hombre, ¿pero en qué sentido? Porque los discípulos no están ejecutando a nadie en el desierto. No, claro que no. Pero su reflejo ante el problema de la multitud es exactamente el mismo, la evasión pura y dura. Ya, Cuando ven a miles de personas hambrientas en medio de la nada, su respuesta inmediata es el cálculo matemático de la escasez. Le dicen a Jesús que el lugar es desierto, que la hora ha pasado. porque venían con las manos vacías. Exacto. Es decir, quítanos este problema de encima, porque nuestros recursos empíricos dicen que no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ese es el núcleo del texto, la colisión constante entre la abrumadora realidad física y nuestra impotencia para resolverla. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme darte una perspectiva diferente sobre la mecánica de ese milagro en concreto. Si el objetivo fuera meramente exponer la impotencia humana, el evento habría tomado otra forma. ¿Otra forma cómo? Fíjate en que Jesús no chasquea los dedos para que aparezca un festín de la nada, pero tampoco provee una ración estrictamente utilitaria para sobrevivir. El acto de tomar los panes, mirar al cielo, bendecirlos y partirlos es, a todas luces, un acto de soberanía creadora. Sí, es un milagro, nadie lo niega. Pero lo crucial aquí es el excedente. Sobran 12 cestas llenas. ¿Y por qué 12? Porque no se trata solo de calmar estómagos vacíos. Es un simbolismo de plenitud para las 12 tribus de Israel. Es un manifiesto político y divino. Vale. Un manifiesto que grita que el gobierno humano te deja con una cabeza en una bandeja, mientras que el gobierno divino altera las leyes de la termodinámica para generar una sobreabundancia impensable. Ojo con esto porque me das la razón sin querer. A ver, explícate. Dices que Jesús no chasquea los dedos. Exacto. Y esa es la clave de todo el mecanismo. Fíjate en la orden que les da a los discípulos en el versículo 16. Les dice, dadles vosotros de comer. Sí, los involucra. Es una directriz deliberadamente irracional. Jesús los empuja de bruces contra el muro de su propia limitación lógica. Los obliga a articular su insuficiencia en voz alta. El milagro no ocurre en el vacío. Ocurre mientras pasa por las manos imperfectas y dudosas de unos hombres que saben que eso no debería alcanzar. Es un desafío, desde luego. Es una pedagogía durísima diseñada para quebrar su mentalidad de supervivencia. Si fuera solo una exhibición de poder dinástico, Jesús los habría sentado como espectadores pasivos. Al involucrarlos, subraya que dependemos de la intervención divina justo donde nuestras matemáticas colapsan. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otro modo. Esa dependencia es real, no te lo voy a negar, pero fíjate en que la provisión física, por abrumadora que sea, no resuelve la vulnerabilidad existencial del ser humano. ¿A qué te refieres? A que tener el estómago lleno de pan multiplicado no significa que entiendan quién es el rey que se lo ha dado. Por eso, el texto no se detiene ahí. La narrativa necesita un escenario donde la autoridad sobre la creación se demuestre de forma absoluta. Y para eso tienen que pasar del desierto al mar. Claro, la transición al mar es fundamental. Y aquí es donde mi postura se solidifica por completo. Déjame plantear mi lectura primero, si te parece. Adelante. En la mentalidad del antiguo Oriente Próximo, el mar no es simplemente una gran masa de agua salada. El mar, el yam, representa el caos primordial. Son las fuerzas destructivas, el abismo que no puede ser domado. Sí, es un símbolo muy oscuro en esa cultura. Exacto. Cuando Jesús camina sobre el mar en medio de una tormenta, no está haciendo un truco de magia. Está pisoteando físicamente a las fuerzas del caos. Es una afirmación cósmica. La gravedad y la furia de los elementos se someten a sus pies. Vale, a ver. Te compro la interpretación cosmológica del mar. Estoy seguro de que para un judío del siglo I, el mar oscuro es aterrador. Pero fíjate en cómo reaccionan los discípulos. ¿Se asustan? Claro. Es una tormenta. Gritan despavoridos. Cuando ven esta supuesta afirmación cósmica acercándose a ellos no dicen, «Ah, mirad, es el soberano pisoteando el caos». Piensan que es un fantasma. Bueno, es una reacción natural inicial. Es que su estructura mental está tan condicionada por el miedo que interpretan la presencia de lo divino como una amenaza sobrenatural aún mayor que la propia tormenta. Una vez más, el texto enfoca la cámara en la deficiencia cognitiva del creyente. Espera. Esa confusión inicial solo prepara el terreno para la revelación real. Jesús se identifica. Les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Y luego viene el momento crítico de Pedro. Exactamente, el momento de Pedro. Y aquí es donde tu tesis del monarca supremo tiene problemas serios. ¿Por qué? Porque si el objetivo principal fuera solo demostrar el control absoluto sobre los elementos, Jesús simplemente calma la tormenta desde la orilla, o sube a la barca y la calma. Pero la narrativa se detiene en un drama psicológico. ¿Pedro pide ir hacia él? Sí, Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús lo invita. Pedro sale de la barca y empieza a caminar. Pero ¿qué ocurre? Que la física y la percepción humana reclaman su lugar. El texto dice que, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. La duda interrumpe el milagro. El miedo interrumpe el milagro. En el instante en que Pedro deja de mirar a la fuente del poder y procesa la realidad termodinámica de un huracán, la gravedad hace su trabajo y empieza a hundirse. Ya, ese grito de «Señor, sálvame», es la esencia de este capítulo. Es el clamor humano por excelencia. Nos creemos muy audaces hasta que el viento nos golpea la cara. Y la frase central no es una declaración de victoria real, es una reprimenda dolorosa. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo este escenario disecciona la anatomía de nuestra duda. Me pierdo un poco ahí en tu argumento. A ver, entiendo la fuerza dramática del hundimiento de Pedro. Es una imagen potentísima, pero me cuesta encajar que esa sea la tesis principal del texto cuando miras cómo se resuelve la escena inmediatamente después. Se resuelve con un rescate. Sí, pero si todo se tratara de exponer la duda humana, la escena terminaría en el agua. Terminaría con esa reprimenda como una gran lección moral sobre mantener la fe. Sin embargo, la historia no termina ahí. Termina en la barca. Termina en la barca, claro. Fíjate en la causalidad de los eventos. Jesús sostiene a Pedro y suben a la barca. Y el versículo 32 dice que cuando ellos subieron, se calmó el viento. No hay un conjuro ni un grito a los cielos. La mera presencia física de Jesús cruzando el umbral pacifica el caos. Sí, el viento cesa de golpe. Y lo que ocurre a continuación destroza la idea de que esto es solo una lección sobre la duda. Los que estaban en la barca no se ponen a debatir sobre por qué Pedro se hundió. Bueno, estaban en shock. Se postran y lo adoran. Su respuesta dogmática y colectiva es: «Verdaderamente eres hijo de Dios». El drama humano de Pedro, con toda su intensidad, es funcionalmente secundario. Es simplemente el lienzo oscuro sobre el cual la identidad divina de Jesús brilla de forma incuestionable. Lo siento, pero no acabo de comprar que la experiencia de Pedro sea secundaria. ¿Por qué crees que esos hombres llegan a esa adoración monumental? Porque han visto el poder de Dios. No llegan a esa conclusión a través de un seminario de teología sistemática. Llegan a postrarse y adorar precisamente porque acaban de asomarse al abismo de su propia mortalidad. Han estado a punto de morir ahogados. Han visto a su amigo tragar agua salada y suplicar por su vida. Hombre, es que si el viento no te demuestra tu fragilidad, ¿no reconoces al que lo domina? A eso voy. Tú dices que el rey domina el caos. Yo digo que el caos existe en la narrativa para forzar al ser humano a reconocer que no es el rey. La adoración del versículo 33 es el producto directo del terror extremo. La teología de la majestad de la que hablas solo emerge cuando el ego humano ha sido triturado por el viento. Entiendo hacia dónde vas. Argumentas que la vulnerabilidad es el canal necesario para reconocer la autoridad. Totalmente. Sin el pánico de los discípulos, el paseo sobre el agua sería un mero espectáculo de magia. Pero si seguimos al rastro de la narrativa, el epílogo del capítulo me da el argumento definitivo para afirmar que la tesis es la demostración del poder absoluto, porque al bajar de esa barca llegan a la tierra de Genesaret. Los versículos finales, del 34 al 36. Exacto. Y aquí ocurre algo que me parece revelador. Salen del aislamiento del mar y entran en la esfera pública. En Genesaret, la gente le reconoce inmediatamente. Ya no hay confusiones con fantasmas, ya no hay dudas en medio del agua, ni cálculos sobre los panes. Ya, la gente acude en masa. La autoridad de Jesús ha quedado tan indiscutiblemente establecida que le traen a todos los enfermos. Y el detalle clave está aquí. Le ruegan que les deje tocar solamente el borde de su manto. En el contexto judío, los flecos del manto, los tzitzit, son la representación visible de la autoridad. Sí, del estatus de quien lo lleva. La multitud reconoce al soberano supremo. Y el texto es tajante: todos los que lo tocaron quedaron sanos. No hay interrogatorio sobre su nivel de fe, no hay pedagogía. El mero contacto con su autoridad irradia vida.
Yo estoy convencida de que esto cierra el arco narrativo maravillosamente, ¿Y por qué crees que eso cierra el arco? porque cierra el círculo que abrimos con Herodes. Fíjate en la simetría invertida. Empezamos con un falso rey en un palacio, acorralado por sus miedos, cuya sola palabra trae la muerte. Y terminamos en Genesaret, a la luz del día, con el rey verdadero. Su sola vestimenta irradia restauración total. Es la sustitución de un régimen por otro. Bueno, es un argumento muy simétrico y te lo concedo, narrativamente es impecable. Pero volvemos al mismo punto ciego de tu postura. ¿Qué punto ciego? Pues que no te has parado a analizar quiénes componen esa multitud. O sea, tú ves en ellos la confirmación triunfal del poder del rey. Yo veo, una vez más, la exhibición descarnada de la miseria humana. ¿Pero cómo va a ser miseria si están siendo restaurados? ¿Están siendo sanados? Porque el punto de partida es la fractura total. ¿Quiénes son traídos a Jesús? El texto lo especifica. Todos los enfermos. Hablamos de gente paralizada, con fiebre, cuerpos deformados. Cuando esta gente se lanza a tocar el borde del manto, dudo muchísimo que estén haciendo un análisis sociopolítico sobre la sustitución del régimen de Herodes. Hombre, actúan desde la necesidad extrema. Es una fe visceral. Es el instinto de supervivencia en su estado más puro. Paradójicamente, esta masa de gente febril exhibe una dependencia total que a los discípulos en su barca les faltaba, y por eso defiendo que el hilo conductor es la precaria condición humana. La constante necesidad de rescate. Exactamente. Mira el recorrido. Empezamos con un profeta encarcelado, pasamos a unos discípulos estresados que no saben cómo alimentar a una multitud. Luego vemos a unos marineros gritando de miedo por un fantasma, vemos a Pedro tragando agua en pleno ataque de pánico y terminamos con una masa de cuerpos rotos suplicando sanidad desde el suelo. ¿Diferentes escenarios? ¿Idéntico diagnóstico? Eso es. El ser humano es radicalmente dependiente. Necesitamos en cada fracción de segundo que una mano exterior se extienda hacia los otros, igual que Jesús extendió su mano para agarrar a Pedro. Si quitas la desesperación humana de este texto, te quedas con una lista de trucos inexplicables. Llegados a este punto, creo que nuestras visiones, lejos de anularse, se necesitan mutuamente para hacer justicia a la profundidad de este pasaje. A modo de síntesis, yo me mantengo firme en que el capítulo 14 de Mateo es un manifiesto de autoridad. Es un documento subversivo que desmantela la ilusión del poder terrenal. Frente a la farsa de Herodes. Exacto. Herodes no es más que un hombre asustado jugando a ser Dios en un palacio. Y frente a esa farsa, el texto erige la figura innegable de un soberano que domina las leyes de la materia, multiplicando el pan, usurpa el dominio del caos caminando sobre el mar y doblega la enfermedad con la mera fricción de su túnica. Y mi síntesis, por otro lado, es que ese retrato de autoridad perdería todo su impacto si no estuviera pintado sobre un lienzo de inmensa vulnerabilidad. De nada sirve hablar del poder absoluto sobre el cosmos si no comprendemos cómo aterriza ese poder en la psique humana. Totalmente de acuerdo. El texto nos advierte que este rey opera entre personas que ceden a la presión social, que calculan desde la escasez, que se asustan al ver fantasmas y que se hunden bajo el peso de sus propias dudas. La revelación de la majestad está enredada, de manera inseparable, con nuestra propia fragilidad. Y es precisamente en esa tensión donde encontramos el mayor aprendizaje. Fíjate que el texto nunca separa ambos ejes, el eje vertical de la autoridad divina y el eje horizontal de la torpeza humana se cruzan constantemente. Claro, y ahí reside el impacto psicológico real de este relato. El poder del que hablas no interviene para aplastar la debilidad humana, interviene de forma quirúrgica justo en la frontera exacta donde nuestros cálculos matemáticos fallan, o donde nuestra flotabilidad nos traiciona. Al final, escudriñar la mecánica de estos eventos nos demuestra que estos textos obligan al lector a confrontar sus propios presupuestos. Y volvemos a la metáfora inicial del cuadro. La tensión de enfoque. Exacto. Cuando analizas este lienzo del siglo I, tienes que decidir dónde enfocas tu atención. Queda a vuestro criterio determinar si os encontráis ante la deslumbrante revelación de un monarca absoluto que domina el abismo, o si, al asomaros a este mar tempestuoso, os habéis topado de frente con un espejo que os devuelve el reflejo de vuestra propia y vacilante necesidad de rescate. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.